A ver, justamente ahí nos va a ayudar Marcia para este sistema, el contacto. Neumólogo, José Fusilo. Doctor, ya estamos en línea con el doctor José Fusilo, neumólogo, quien nos va a estar hablando justamente, nos va a estar expresando su opinión al respecto en cuanto a la cuarentena inteligente. Doctor, buen día, ¿cómo te va? Te saludamos aquí de la PDS de Dosis de Realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están a las órdenes? ¿Qué tal, doctor? Excelente. Bueno, queremos saber un poco tu opinión, tu reflexión en cuanto a la cuarentena inteligente que va a estar adoptando el gobierno a partir del 4 de mayo en la fase 1. Sí, bueno, evidentemente, antes que hablar de la cuarentena que viene, tenemos que hablar de lo que fue la cuarentena que está pasando, la que seguimos, la cual creemos que fue ampliamente exitosa porque se logró contener la transmisión comunitaria, o sea, no hubieron esa explosión de casos o ese pico que pensábamos que iba a haber. Afortunadamente no hubo, gracias a que mayoritariamente la gente cumplió con el rol de quedarse en la casa y de cuidarse y de si salía afuera usaba los medios de protección personal, de higiene, etcétera. Entonces creo que esa como fase inicial, la cuarentena, lo que es esta cuarentena total, funciona y está demostrando que así es. Ahora, lógicamente no podemos vivir todo el año en este confinamiento y en este distanciamiento muy severo socialmente, porque la economía se está resintiendo mucho y evidentemente hay muchos sectores de la población que ya no tienen que comer. Entonces había que sacar un poco la cabeza debajo del agua y empezar tímidamente a salir y a afrontar el problema, pero debe ser siempre en forma paulatina, en forma lenta, progresiva, revisando siempre los protocolos de cuidado, controlando. Debe haber, y en estos momentos debe ser fundamental que exista una coordinación y una disciplina fundamentalmente en toda la gente, y creo que allí estaría basado el éxito o el fracaso de esta cuarentena inteligente, en cómo nosotros nos organicemos y en cómo nosotros seamos disciplinados y coordinados a la hora de salir a trabajar y a la hora de empezar a compartir espacios con otras personas. Entonces allí recién podemos evaluar cómo nos va en el siguiente paso, ¿verdad? Doctor, justamente estoy leyendo una información de último momento y quiero compartir, aprovechando justamente el contacto telefónico con usted, esto que salió ahora hace un minuto. Dice, una medida de pata más de parte del gobierno de Mario Abdo. El gobierno debe dejar de improvisar y enfocarse en la lucha contra el virus que nos tiene en zozobra a todos los paraguayos. Y justamente lo expresado por el infectólogo, el doctor Tomás Mateo Valmelli, que dice lo siguiente. Y luego de leerte todo esto, doctor, necesito tu opinión al respecto, por favor. Dice el doctor Tomás Mateo Valmelli lo siguiente: perdimos un tiempo extremadamente valioso porque entramos a cuarentena para esperar los equipos médicos y resulta que el avión llegó semi vacío y con elementos de baja calidad. El día de ayer el Ministerio de Salud rechazó lo que llegaba por no cumplir con los requisitos, doctor. Sí, así es. Bueno, yo creo que el término de perder el tiempo es un poco fuerte, en verdad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no se perdió el tiempo. Evidentemente se pudo haber optimizado tal vez más en esta parte de lo que son los medios de bioseguridad que tenían que llegar, los elementos que deberían haber llegado, y que evidentemente habría que investigar profundamente por qué vinieron unos elementos que no van a ser útiles finalmente porque no cumplen los requerimientos técnicos mínimos. Ahora, yo no creo que se haya perdido tiempo. Yo creo que hubo un trabajo profundo y personalmente con los que estamos en los hospitales trabajando sabemos que logramos ganar tiempo en cuanto a capacitación, en organización, en coordinación en los servicios. Hay que estar en el hospital para conocer realmente la realidad de cómo estamos pasando, y creo yo que este tiempo fue ampliamente útil. Yo no creo que haya sido una pérdida de tiempo. Tal vez el término no sea del todo correcto, pero sí estoy de acuerdo con que
debería haberse optimizado fundamentalmente esta parte, que es todavía, digamos, el punto débil de lo que estamos viviendo, que es que no llegan todos los recursos de seguridad, no están llegando en forma equitativa a todos los hospitales, a todo el interior del país. Todavía hay mucha gente que no tiene las medidas de seguridad mínimas, tanto edilicias como de protección personal, ¿verdad? Porque no es solamente ponerte un tapaboca y ponerte un mameluco y ponerte una máscara, eso son medidas de protección personal, pero a la parte, los hospitales tienen que tener medidas de protecciones ambientales, es decir, que los lugares que van a recibir pacientes tengan una ventilación adecuada, que esté organizado donde pasarán los pacientes probablemente infectados o no. Entonces es una serie de cosas que se fueron organizando mayormente en los hospitales, y lo que faltaba ajustar justamente son las medidas de protección personal o individual. Y entonces creo yo que no es una pérdida de tiempo. Sí, justamente lo que hace la cuarentena, o lo que hizo esta cuarentena, fue que los hospitales sean el último frente de batalla, y que no sea el primero, como ocurrió en Nueva York, por ejemplo, donde una vez que explotó esto, ya el primer frente de batalla fueron los hospitales, y se vieron absolutamente colapsados. Un sistema de salud que es profundamente más privilegiado que el nuestro en todos los sentidos. Y entonces eso fue lo que logró la cuarentena, que el hospital o los hospitales sean el último eslabón, el último bastión de la lucha. Y en este momento podemos decir que eso fue un éxito, porque los hospitales, dentro de lo que estamos viviendo, no han tenido una explosión, no han tenido un colapso del sistema, ni siquiera una saturación del sistema. Y que sí, lo que tenemos que ver es que ahora, cuando se libere esto el 4 de mayo, allí tenemos que tener, vamos a poder evaluar realmente cómo se comporta la epidemia ya con la gente fuera de la casa, ¿verdad? Doctor, Roland te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, doctor. Una consulta, ¿cuáles son los requerimientos que se tiene a los insumos? ¿Por qué de repente fueron rechazados? ¿Cuáles fueron los los requisitos con que debe contar? Claro, así mismo. Yo desconozco el motivo por el cual se desecharon esta carga, ¿verdad? Yo te puedo hablar en general. No sé qué pasó con este cargamento, porque no estoy metido yo en eso. Y sí, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, yo voy a comprar una mascarilla, te hablo de mí en forma personal, sí. Si yo quiero comprar una mascarilla, yo lo primero que veo es que tenga los requerimientos técnicos de ajuste de la máscara, que tenga el material adecuado, que sea un sellado bien profundo, como para que no entre en el virus por ningún lado de la cara. O sea, si voy a comprar un mameluco o una bata, veo que el material del cual está hecho sea un material realmente impermeable, que pueda hacer que tenga una eficacia comprobada contra el virus. Es decir, hay una serie de requerimientos que están muy bien delineados técnicamente y que son relativamente sencillos de corroborar. O sea, nosotros, evidentemente, yo quiero una máscara N95, veo que tenga la aprobación por todos los organismos de seguridad que tienen que existir, y no voy a comprar una que, digamos, una china, solemos decir que realmente son todas chinas, ¿verdad? En este caso sí que justamente me parece que la calidad no es la mejor de las que vinieron, ¿verdad? Yo creo que ha de pasar por ahí, creo que han de ser máscaras que no tuvieron un control de calidad estricto. Y cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de que si usamos máscaras de mala calidad, vamos a tener un gran porcentaje de médicos contagiados, de enfermeros contagiados, de bioquímicos, nutricionistas, fisioterapeutas, es decir, un enorme equipo de personas que si se infectan, pueden ser una forma graves también, porque estamos viendo que el personal sanitario tiene formas muy graves que pueden existir, y eso es altamente malo para toda la cadena de atención del ministerio. Entonces es fundamental que estemos primero bien asegurados nosotros como para poder atender a un paciente. Comprendo. Totalmente. Y doctor, por otra parte también, desde su punto de vista, ¿cómo vamos con la cuarentena estricta? Porque hasta el 3 de mayo se va a estar implementando la cuarentena estricta, el de salir de tu casa en el caso que sea extremadamente urgente, etcétera. Pero a partir del 4 de mayo se implementa la fase 1 de la cuarentena inteligente. Entonces,
En el caso de que esto vaya en aumento, ¿se volvería a analizar la cuarentena totalmente estricta por parte del gobierno? Sí, se volvería, se retrocedería. O sea, habría que tener mucha capacidad de detectar rápido los errores, tener mucho sentido de autocrítica y ir evaluando, así como puede ser realmente un éxito y no haga falta, puede que los casos aumenten en forma muy paulatina, o sea, muy rápida, perdón, y que nos veamos desbordados en algún momento del hospital. Entonces en ese momento puede que haya que cerrar todo de vuelta. Ya ocurrió en otros países. Ya se ha tenido la experiencia de países europeos que han abierto todo y luego volvieron a cerrar todo justamente porque aumentaron de forma notoria los casos. Por eso creo que esto de aumentar lentamente debe ser muy lentamente. Yo estimo que en este momento va a salir mucha más gente, porque yo creo que la cuarentena estricta se cumplió 2 semanas aproximadamente. Ya en las últimas 2 semanas yo creo que ya no fue tan estricto. Estamos viviendo unos días ya, esta semana yo casi veo como algo normal otra vez. Normal, muchísimo movimiento por las Claro, calles. y ese impacto vamos a sentirlo seguramente en unas 2 semanas en el número de casos, ¿verdad? Y allí hay que evaluar. Doctor, y comparando justamente Paraguay con otros países, hasta ahora, por lo menos, lo que respecta a nivel Sudamérica, estamos hablando, Brasil está ya en la punta de los casos confirmados, tanto con fallecidos como casos confirmados. Pero Paraguay, una cifra nada más de 9 personas fallecidas. Esto también es una cifra muy alentadora para todos los paraguayos. Claro. Siempre cuesta hablar un poco de la mortalidad porque finalmente son 9 personas con familias detrás que fallecieron, pero sí, en términos epidemiológicos es bajo todavía, gracias a Dios. Y creo yo que por allí pasa lo que decimos que fue un éxito. Nosotros, por diferentes factores, yo creo que la cuarentena es uno de ellos, pero también nuestra gran cantidad de población joven y nuestra situación habitacional probablemente hagan que no haya demasiada transmisión como hay en otros países. O sea, aquí no tenemos nosotros tanto hacinamiento en general, me refiero, sí, yo sé que hay zonas que tienen, pero no hay tanto hacinamiento como en las grandes capitales europeas o de Estados Unidos, donde vive mucha gente en espacios pequeños. Entonces las transmisiones fueron más severas en esa zona. O sea, aquí creo que en este momento estamos bien. A mí me preocupa mucho fundamentalmente lo que mencionaste de Brasil, ¿verdad? Yo creo que nuestro gran problema va a estar en la frontera, ¿verdad? Ahí donde más me preocupa, porque ese paso prácticamente incontrolable y medido de gente del Brasil va a ser un foco, sí, ojalá me equivoque, pero puede llegar a ser un foco muy severo, y que es donde más me preocupa. Incluso me preocupa más que lo que estamos viviendo aquí, lo que puede llegar a pasar en la frontera, ¿verdad? Doctor, y justamente sobre ese punto, usted, desde su punto de vista, ¿se debe o no se debe habilitar la frontera en esta primera fase a partir del 4 de mayo? No, categóricamente no. De mi parte, si tuviese que decidir yo, dentro de todo, no, en este momento absolutamente no deberíamos abrir la frontera por lo menos hasta julio. Totalmente, porque es por eso, por esos lugares son los que más pasan justamente las personas. Entonces la cifra va a aumentar, pero como nunca en el caso de que esto suceda. Doctor, en cuanto al hospital del INERAM, ¿cómo va? ¿Cuenta con todos los insumos, con todas las medidas de higiene justamente lo que respecta al hospital de contingencia que fue entregado en 25 días? Y por otra parte, en el hospital del INERAM, ¿cómo está la situación en esos lugares? Sí, el hospital del INERAM, digamos, siempre cuando me preguntan, es un hospital privilegiado en el sentido de que, primero que como es hospital de referencia, tenemos los materiales, tenemos los medios de bioseguridad, tenemos todo. En este momento estamos bien equipados, hemos recibido también muchas donaciones. La gente en general se comportó muy bien con nosotros, nos ha donado de todo tipo de insumos, desde sábanas, almohadas, hasta equipos de seguridad. Entonces creo que estamos relativamente bien equipados. No sabemos por cuánto tiempo, porque si llegamos a explotar, probablemente los insumos siempre puedan llegar a ser insuficientes en 2 o 3 meses. Eso no lo podemos, pero ahora sí tenemos una coordinación importante. Se ha trabajado en la capacitación de los médicos.
Aparte, Liniers es un hospital que normalmente maneja casos respiratorios, entonces creo que todos los neumólogos que estamos allí, de alguna u otra manera ya sabemos manejar pacientes respiratorios severos, entonces eso te da una ventaja en cuanto a las medidas de protección. Ahora, el bloque nuevo tiene una capacidad de 100 camas, que todavía en este momento el hospital ya está habilitado, están terminando algunos detalles técnicos simplemente, pero ya hay un bloque habilitado de 18 camas y el resto se van a ir habilitando con los días, pero aún no hubo necesidad de usar porque el resto del hospital todavía sigue teniendo camas libres, entonces todavía no, gracias a Dios, no hubo necesidad de utilizar el bloque de contingencia. Doctor, una consulta muy particular mía. ¿Cómo se torna su vida en tiempo de COVID? Creo, o más o menos creo que tiene usted familia, ¿no? ¿Cómo es su llegada a su casa? Me imagino que no abraza a sus hijos. Es así mismo, sí, realmente siempre que me preguntan eso, yo ahora por ejemplo estoy encerrado porque yo vine al hospital ahora, entré, me bañé, me saco toda la ropa, entro por un costadito, me baño, me cambio y ya entro a un escritorio que tengo, donde tengo una camita aparte y tengo aquí mi computadora, eso es donde trabajo todo el día, estamos haciendo protocolos, proyectos para el hospital. Entonces lo que estamos ahora viviendo es algo que realmente es muy complicado. Yo creo que en este momento pasa más, en la parte social es más dura para nosotros los médicos que incluso la parte médica, porque no, gracias a Dios, como te dije, no estamos viendo tantos pacientes en el hospital porque la gente se está comportando en las casas y las vidas se están salvando, digamos, con las medidas de higiene y las medidas de distanciamiento. Eso hizo que no hubieran casos extremadamente graves. Estamos viendo los pacientes que usualmente vemos en el INERAM y así casos de COVID. En este momento solamente tenemos 2 pacientes internados en el hospital y más que lo que podamos sentir allí de miedo, al llegar a nuestra casa el miedo es peor, porque ahí lo que uno siente que llega tipo radioactivo, cargado, porque por más que haya 2 pacientes, con esos 2 pacientes vos te podés infectar o llevar en tu pelo, en tu uña, en la ropa. Entonces al llegar aquí uno quiere sacarse todo, despojarse de todo y es muy difícil. El manejo familiar en este momento es muy complicado de la parte médica, enfermería, todo el personal sanitario en general, porque es ahí donde tenemos muchas dudas, muchos miedos. Con el tiempo evidentemente vamos a ir manejando mejor esa ansiedad, pero ahora todavía, como te digo, yo preferiría no estarlo mucho tiempo cerca de mi familia. Comprendo. Una última consulta, doctor. Al ingresar el frío, ¿cómo usted ve los casos? ¿Usted cree que se va a disparar o respetando la cuarentena cree que se va a mantener? Claro, al haber cambios de temperatura, evidentemente van a aumentar los casos respiratorios. No necesariamente van a ser COVID, pero vamos a tener los cuadros usuales de crisis asmática, de exacerbaciones de los pacientes que tienen enfisema, que usualmente vemos mucho. Vamos a ver las neumonías que normalmente vemos en el invierno. O sea, eso no va a desaparecer, vamos a tener siempre, vamos a empezar a ver influenza. Ojalá que este año mucho menos, porque creo que la gente se está vacunando como nunca. Si hay algo bueno que tuvo la pandemia es que la gente decidió que había sido las vacunas son importantes. Entonces eso creo que hay que sacar de positivo de todo esto y tal vez tengamos menos influenza y el frío sí va a traer, lo que trae siempre el frío más allá, no es que el virus se contagie más en invierno, sino lo que ocurre es que hay más confinamiento y el confinamiento es interno, es decir, la gente ni siquiera sale al patio porque hace fresco, entonces con que uno esté un poquito engripadito ya le contagia al resto. Eso es el problema del invierno, que el confinamiento se restringe a zonas internas, o sea, la gente no sale. Totalmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por un lado por atendernos justamente y por explayarse en todo este tema que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 y por otra parte muchísima fuerza y felicitaciones realmente aquí de Dosis de Realidad y de la PDS a todo el personal de Blanco quienes día a día se levantan y no saben si van a llegar a sus casas ya con el caso confirmado del COVID-19. Dios quiera que no sea así, pero de nuestra parte al menos aquí le mandamos
todo nuestro apoyo y nuestras felicitaciones por sobre todo a todo el personal de Blanco y a usted también por atendernos y brindarnos absolutamente todos los detalles. Muchísimas gracias por las palabras de aliento. Un fuerte abrazo para ustedes también, y la labor de ustedes también es muy importante para informar. Excelente, Igualmente, doctor. muchísimas gracias, doctor, un abrazo. Hasta luego, chao.